Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Veo que hay mucha gente, eso es una alegría siempre poder conversar, dialogar, pensar. Gracias a los compañeros por la invitación. Yo voy a intentar ser bastante breve para permitir que después podamos discutir, que se animen a preguntar o a eh, expresar las ideas que tengan en relación a lo que vamos a charlar, así que voy a tratar de ser muy corto. Generalmente cuando dicen ahí viene el abogado tiene que hablar de leyes, artículos y de fallos y es sumamente aburrido, así que vamos a tratar de que no sea tan embolante y más o menos poder explicar un poco qué es lo que pasó. A mí me parece importante rescatar algunas cosas de la cuestión judicial. La primera es que en el 2007 lo fusilan a Carlos Fuentealba y ese juicio en relación a quien dispara el gatillo en contra de Carlos, que le causa la muerte, fue juzgado al año siguiente y condenado a prisión perpetua. Ese mismo año, 2008, se inicia la causa de lo que se llama el Fuentealba II, que básicamente tiene que ver con las órdenes que se dieron ese día que posibilitaron el fusilamiento de Carlos Fuentealba. Muchos de acá que están acá, veo las caras, yo creo que eran muy jóvenes, pero basta con ver los documentales que están cargados en la página de Aten o googlear Camino de un Maestro, que es por ejemplo la película de Carlos Fuentealba, y ver el gran procedimiento que se armó en torno a ese día, esa jornada del 4 de abril, y a simple vista se ve cómo los docentes se estaban retirando y una represión brutal de parte de la policía y de las fuerzas de seguridad, ordenados claramente por el gobernador en ese momento, Jorge Omar Sovich. Durante del 2008 al 2019, independientemente de los vaivenes jurídicos que ahora vamos a conversar un poco, lo que siempre se trató, según mi parecer, es de descontextualizar, decir, acá hubo un homicidio que lo provocó ese cabo que disparó, que se llamaba Poblete, a él se lo condena y el resto no lo vamos a juzgar porque no tiene nada que ver. Yo comentaba el otro día en una charla que yo un día me estaba medio enfermo, entonces no podía trabajar y me puse a buscar y a leer en distintas disciplinas qué significa el contexto. Me puse a leer un poco de psicología, un poco de sociología, un poco de educación, un poco de memoria. Y lo que uno se da cuenta es que para interpretar cualquier situación, cualquier fenómeno, cualquier hecho, necesariamente tiene que haber un contexto. Uno comprende en el marco de un contexto. Los estudios de memoria que recién nos contaba Emilio tienen que ver también con el contexto. De hecho, las primeras expresiones acerca de los delitos de lesa humanidad de la dictadura, el punto primero es el contexto en el que sucedieron. Porque si no se trata de que alguna gente la agarraron en la calle y la metieron, por ejemplo, en la escuelita y la torturaron, la desaparecieron o se tuvieron que ir porque algo sucedió pero no sabemos qué es ese algo. En el mismo sentido hay que interpretar lo de Carlos Fuentealba. Ese algo fue una brutal represión en el marco de una disputa con los docentes y en el marco de un posicionamiento político que tenía en ese momento el gobernador Sovich, que quería además ser presidente, en el marco de un contexto político y económico que no era muy favorable, donde había alguien que tenía que mostrar que en Neuquén había mano dura y no se permitían los cortes de calle, las manifestaciones, las expresiones, la libertad de expresión, y en ese contexto es que fusilan al compañero Carlos Fuentealba. La justicia, como decía Emilio recién, la justicia, el poder, la educación y también la memoria, según mi criterio, son siempre ámbitos de una fuerte disputa. La memoria no está fija para siempre, la memoria siempre se disputa, se pelea, el poder de igual manera, también la educación y también el derecho. Yo encontré, les decía, lo de leer esta tarde que estaba medio enfermo, el tema del contexto. La memoria y los lesa humanidad, como les decía recién, fuera de contexto no se pueden comprender. Y encontré un texto que ustedes lo deben conocer, que es Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, que cuando habla del discurso dice que fuera de la realidad uno no puede interpretar, y si no habla de lo que está sucediendo de la realidad, ese discurso es vano, no tiene sentido y es preferible callarse la boca. Me pareció muy interesante porque, digamos, educadores de la talla de Paulo Freire también hablan del contexto para poder interpretar y comprender.
Desde ese lugar, desde ese planteo, es que hace 12 años que se viene peleando por esto de contextualizar el fusilamiento de Carlos Fuentealba en el marco de una decisión política con intervención de fuerzas de seguridad y un montón de policías. Eso es el Fuentealba 2. En esa causa en particular, en el año 2018, una jueza dicta un sobreseimiento, que es cuando una causa termina en relación a los 15 imputados sospechados de cometer el delito. Ahí la querella, que es la que representaba en ese momento a Sandra Rodríguez y a sus hijas, mete lo que se denomina una impugnación para llegar a un tribunal más alto. Y ese tribunal, que eso es interesante, 2 de los 3 jueces dicen: no vamos a aplicar el plazo común del Código Procesal porque estaríamos frente a una grave violación a los derechos humanos. Es la primera vez que 2 jueces hacen lugar al planteo que venía haciendo la querella y nace esta cuestión ya en boca de los jueces de un concepto que se llama grave violación a los derechos humanos. Luego de esa decisión, a la que después volvemos brevemente, se va al Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia coincide con la jueza que intervino en primera instancia, dice: el plazo está vencido para investigar, pasó más del tiempo que el código establece, y dicta nuevamente los sobreseimientos. Esa decisión es la que se recurre a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 7 de marzo, si leyeron, vieron, escucharon, es la decisión que toma la Corte, que está en Capital, donde están los ministros de la Corte Suprema, que dice que al tratarse de lo que podría ser una grave violación, dice en realidad los derechos humanos, no puede ser cercenado por un plazo de aplicación a los delitos comunes. Entonces ordena que vuelva a la causa Neuquén para que se resuelva nuevamente. Esto nosotros hoy, en esta larga batalla que lleva mucho tiempo, lo vivimos como un triunfo porque era una causa que prácticamente estaba muerta, al menos en la provincia de Neuquén, y la Corte permite que se reavive y que ahora se empiece a discutir nuevamente ese tema en la provincia de Neuquén. Ahí me voy a detener un minuto con algo muy interesante. En la Corte Suprema, cuando presentamos la queja, este recurso, participaron lo que se llaman amigos del tribunal, o que alguno por ahí habrá escuchado que son los amicus curiae, que es una palabra en latín, pero en realidad son amigos del tribunal. Los amigos del tribunal son personas que tienen una gran experticia o trayectoria en un tema, que opinan sobre el fondo de la cuestión sometida a discusión. No son partes, no pueden decir qué es lo que tienen que hacer, pero sí opinan. Ahí logramos contar con 5 amigos del tribunal muy prestigiosos a nivel nacional. Uno es el CELS, que lo deben haber escuchado, otro es la organización INESIP, otro es la Comisión Provincial de la Memoria de la provincia de Buenos Aires, y otro es la CETERA, que es el organismo que nuclea a nivel nacional a los docentes, y la Internacional de la Educación. Y traigo esto de los amigos del tribunal porque plantearon temas muy interesantes, y vuelvo al tema del contexto para discutir. Todos y cada uno de los amigos del tribunal plantean algún tema que tiene que ver con el contexto. Entonces dicen, en apoyo de nuestra posición, que para discutir lo de Fuentealba hay que tener en cuenta, por ejemplo, el derecho a la protesta social, que es un tema muy interesante, que algunos consideran que es un delito y otros consideran que es parte de la libertad de expresión. Otro tema que traen es el de la tutela judicial efectiva, que les asiste a todas las víctimas de un delito, no solamente a la persona que padeció, sufrió un delito, sino también a sus familiares directos. Otro muy interesante es el derecho a la verdad. El derecho a la verdad es un derecho que nos asiste a todos como sociedad, de saber en los grandes temas qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó. Algunos dicen que eso sirve para reparar y otros dicen que sirve para cerrar heridas sociales. En cualquier caso me parece que es un tema trascendental esto de pensar el derecho a la verdad, que nos asiste a todas y a todos en relación a los temas que son trascendentales. Y hay otro tema, que era el que les quería compartir, que lo hablamos el otro día, que se construyó a partir de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que habla de las defensoras y defensores de derechos humanos. Y ahí hicimos una construcción, junto con CETERA, muy interesante, que básicamente dice que defensores y defensoras de derechos humanos son todas aquellas personas que en razón de su actividad, no de su calidad, no importa si es mujer, hombre, negro, blanco, vulnerable, no vulnerable, pobre, rico, sino la actividad que despliega, los docentes
son defensoras y defensoras de derechos humanos. Primero porque tienen la enorme responsabilidad de educar y generar, en cierta forma, el futuro, la posibilidad de construir una educación, en mi caso yo diría, agregaría inclusiva, democrática y popular, o no, pero en última instancia esa es la gran tarea que tienen los docentes, reafirmar los derechos humanos y defender todas las libertades. Entonces, en ese marco de generar el futuro, sostener los derechos humanos y garantizar las libertades, es que la Comisión Interamericana y nosotros decimos los y las docentes son defensores de derechos humanos. Me parece un criterio muy piola para ponerse en la espalda, no solamente para decir soy defensor de derechos humanos, defensora de derechos humanos, sino por la responsabilidad que ello implica. Ese concepto por ahí se los quería compartir. Y para ir cerrando, para que podamos charlar con el tema de la memoria, que también charlábamos, hay un concepto muy interesante con la memoria que dice básicamente qué sentido se le da al nunca más. El nunca más de las abuelas, el nunca más de la dictadura, el nunca más de los Carlos Fuentealba. Y ahí hay una visión interesante para discutir que dice más o menos esto. ¿Qué es lo que no hay que repetir? ¿La violencia o las condiciones que dieron origen a la violencia? Porque si uno piensa que lo que no se puede repetir es la violencia que hubo en la dictadura, supongo que estamos todos de acuerdo. El problema es si lo que no hay que repetir son las condiciones que dieron origen a esa violencia. Porque ahí sí podemos trazar puentes entre planes económicos, políticos, sociales y culturales, y quizás, lo digo para pensar, lo que decía el compañero, lo que decía Emilio de el plan económico de la dictadura y el plan económico del gobierno de Macri tiene muchísimos puntos en común. Si uno agarra el plan económico de la dictadura, elaborado entre otros por Martínez de Hoz, y agarra el plan de Macri en términos económicos, es muy similar, casi idéntico, diría yo. Y hay otras cuestiones que el gobierno nacional hace en torno, por ejemplo, a la educación, a intentar privatizar la educación, a hablar de gerenciadoras de educación, a cerrar institutos de formación docente, al negacionismo absoluto con los derechos humanos, al plan económico del que ya hablamos, al tratamiento que le da a los vulnerables, etcétera, 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 que podemos pensar en una continuidad entre esas razones, digamos, que sostienen el gobierno de Macri y esas razones allá atrás de la dictadura y esas razones de ese plan del que les hablaba al principio de Jorge Omar Sovich en el año 2007. Como para ir terminando, porque podemos hablar horas de esto, pero bueno, la idea es compartir. También algo muy interesante que pasó en el panel el otro día fue discutir la democracia. Y en esto de la memoria, de no repetir, de pensar, de repasar, que de eso se trata también, de poner en cuestión y de poder discutir e intentar, en la medida que uno pueda, tener un alto nivel técnico de discusión, que significa leer, compartir miradas, discutir, charlar, para estar en condiciones de discutir con otros que a veces aparecen con otras posiciones, digamos, completamente adversas a la que uno tiene y poder sostener con fundamentos. Era la cuestión de la democracia en relación a los votos que obtuvo Sovich en la última elección, casi un 10%. Entonces ahí había como dos miradas. Algunos decían que era poco, el 10%, que si no hubiera pasado lo de Carlos Fuentealba, podría haber sido mucho más. Y otros decían que era preocupante y que era mucho que alguien después de lo de Carlos tenga un 10%. También llegamos a las miradas sobre la democracia. Uno puede decir que alguien como Sovich, que no está condenado por el crimen de Carlos, puede participar o no de una elección. ¿Cuáles son las cuestiones de derechos humanos que como sociedad estamos dispuestos a tolerar y cuáles no? Me parece que también es un tema para discutir. En cualquier caso, bueno, nada cerrado. Memoria, política, continuidades históricas, disputa por el poder, por el derecho, por la educación. Abierto el debate por ahí para charlar, pero sí me gustaría que pensemos esto después cuando nos vayamos, cuando ustedes todos se vayan a sus casas. Si es como dice Emilio, que coincido, como obviamente piensa Susana y como también
muchas veces lo hemos escuchado a Pablo, que hay como dos modelos de disputa de un país, de una provincia, de una municipalidad y de una escuela. Uno que quiere élites formadas para conocer y que los vulnerables o los pobres se arreglen como puedan, y otro que piensa una escuela inclusiva, con otros valores en términos de solidaridad, de comprensión, de democracia, de inclusión, lógicamente. Esto de ser defensor, defensora de derechos humanos, qué responsabilidad nos acarrea como docentes, o les acarrea. Yo soy abogado, estoy al horno, pero a ustedes, en el futuro, cuando estén al frente de un aula, para ver qué modelo, si es que esto existe de los modelos, yo creo fervientemente que sí, pero es para discutir qué responsabilidad implica para apostar a eso que siempre decimos que es tener de verdad, y los niños en esto son realmente el futuro, y si hay que cambiar alguna subjetividad o alguna matriz para tener un país más justo, seguramente va a ser desde el aula, me parece a mí. ¿Qué responsabilidad implica esto de ser defensor de derechos humanos? Era compartirles eso, muchas gracias.